Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana. En esta oportunidad mi nombre es Tita Peña, en nombre de mi colega Alejandra. A continuación, nuestros titulares. Escasez laboral en el sector turístico. Aruba, la isla más segura del Caribe. Experiencias de venezolanos en el Secoto. En Colombia, pacientes terminales podrían despedirse de sus mascotas. Muestra de arte impacta con la danza del león. Y a esta hora les damos la bienvenida a todos los televidentes a nuestra emisión de Primera Plana, esperando que hayan tenido un bendecido viernes y que ya se alisten para tener un tremendo fin de semana. Empezamos con noticias locales, en esta oportunidad con lo mencionado recientemente por la presidenta de Ajata, la señora Tisa Lazorte, sobre la escasez laboral que hay en Aruba. Sin embargo, ella indicó que están en diálogo con los mandatarios encargados con el departamento de Dimas, porque viene un nuevo manejo para el sector laboral. Recientemente se le realizó una entrevista a la señora Tisa Lazorte, quien es la presidenta de Ajata, y allí ella indicó que efectivamente sabemos que el problema de la escasez laboral, por ejemplo en la parte turística, no es algo que solamente se remonta acá en Aruba, sino que por el contrario es un problema que va a nivel mundial. Ella indicó que Ajata está en contacto con el nuevo gobierno para así ver cómo se están desarrollando los nuevos procesos, pero también buscarle soluciones a las problemáticas actuales. Ella explicó que hay disposición por parte del nuevo gobierno, en este caso por parte del ministro de Justicia y ministro de Labor, y las conversaciones van en un tono positivo. Asimismo, resaltó que Dimas está dando resultados sobre el nuevo manejo de petición para trabajo y de esta manera la intención es poder agilizar los procesos que se tienen actualmente y eso es algo positivo. Las conversaciones continúan, hay planes e ideas para poder continuar y así de esta manera ver cuál es el siguiente paso. También, según lo que indicó la señora Tisa Lazorte, es que distintos empleadores han dado un buen feedback, una retroalimentación para lo que ha sido este nuevo manejo, esperando que las conversaciones puedan llevarse a cabo de una forma continua y de esta manera lleguen a los procesos que se necesitan para así poder no solamente mitigar la situación de la escasez laboral. Y el Hospital Horacio Duber nos dan algunos tips valiosos para este mes y así mejorar nuestra salud, en este caso para un buen control del asma. El luna aqui nos vai dar alguns tips para bom controle de asma. Tip número 1. Para bom controle de asma, identificar triggers que por fazer o asma malo. Por evitar que você pode empeorar os sintomas. Maneira, stof, ruma de tabaco, vape, lana de bestia, olor não forte e stress. Stress também é algo que pode fazer o asma mal. Também evitar outro tipo de ruma, maneira de vuurwerk fim de ano e não usa ciência em casa. Importante também é manter ambiente limpo em casa. Cambia regularmente painan de cama, evitar tapete em casa, evitar patin peluche em casa e também por de controlar a umidade dentro de casa para evitar crescimento de esquemas. Tip número 2. Manter uma dieta saudável e evitar sobrepeso. Também outro ponto importante para o bom controle de asma é fazer exercício regularmente. Ao contrário de lo que a gente pensa, que o exercício empeora os sintomas, e isso é bom para a ajuda da capacidade pulmonar. Corta assim, para evitar atividade física para fora, ora a qualidade de ar está malo, por exemplo, na temporada de Sahara 2, ou ora de roupa e ruma para fora, temporada de Deragai, ou ora de vuurwerk fim de ano. Tip número 3. O uso correto de inhalers. Essa aqui é muito importante para bom controle de asma. Ora, você usar na dia, na hora e segundo a técnica recomendada. Não stop de usar para você sentir mais bom ou para você ter medo de virar adicto não. Sempre bespreek com o dokter, o longverpleegkundige ou o POH se você tem alguma dúvida. Aruba recibió el puntaje más alto y que la convierte en la isla más segura del Caribe. Esto es gracias a las experiencias vividas por nuestros turistas y como en ellos les dan la puntuación.
Nuestra isla obtuvo los honores más altos en el Índice de Seguridad de las Islas del Caribe 2025, publicado recientemente por Always All Inclusive, un equipo de expertos de Sandals Resort. El portal Travel and Luxury fue el medio que citó esta lista primero. El índice evaluó las recomendaciones de viaje de los Estados Unidos, datos de criminalidad local, riesgo de huracanes y preparación en atención médica para determinar los destinos más seguros de la región, y Aruba obtuvo el lugar número 1. En el índice de seguridad del 2025, Aruba recibió una puntuación perfecta por su estatus en la advertencia de viaje de los Estados Unidos, que es nivel 1, la calificación más segura, y también riesgo inexistente de huracanes. La isla también obtuvo una puntuación de 9 sobre 10 en cuanto a su baja tasa de criminalidad y 8 sobre 10 en acceso a atención médica, que cumple con los altos estándares médicos de Holanda. Este índice compiló datos de fuentes como el Departamento de Estado de los Estados Unidos, autoridades locales de cumplimiento de ley. Este es un ranking de lo cual nuestra isla ostenta el lugar número 1. Y en nuestra ronda internacional empezamos en Venezuela porque 35 zulianos que estaban entre los 252 venezolanos detenidos en el centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador fueron recibidos por sus familiares y amigos. José Leonardo Nava con la información. Tras permanecer 5 meses en el SECOT y ser recientemente liberados, llegaron a sus hogares en el sector Los Pescadores, al norte de Maracaibo, 4 de los jóvenes. Entre lágrimas de felicidad y algarabía, se reencontraron con sus seres queridos. Una alegría inmensa poder compartir con mi mamá, mi esposa, mi hija, mi hermano, mis grandes amigos, y gracias a todos les doy, porque no fue fácil estar en esa cárcel. Sufrimos mucho, demasiadas torturas, es un infierno total, esa gente tiene un rencor hacia su mismo pueblo, imagínense hacia nosotros. Fue algo terrorífico lo que vivimos. Desde el primer momento nos empezaron a maltratar físicamente, psicológicamente, mentalmente, de todo. Nos bajaron del avión a golpes, nos trataban como lo que ellos supuestamente decíamos que éramos, y que terroristas. Nos golpeaban, nos tiraban, nos decían cosas, nos decían que no íbamos a salir nunca de ahí vivos. La Guardia Nacional Bolivariana fue la autoridad encargada del traslado de cada uno de ellos, quienes aseguraron que fueron apresados solo por ser venezolanos, inmigrantes y tener tatuajes. En Zulia, José Leonardo Nava. Y en Chile, un joven y su padre que intentaban vender una consola de juego publicada en Facebook fueron baleados por los supuestos compradores. Lo que iba a ser una simple venta terminó en una gran tragedia. El padre murió en el lugar. El punto de encuentro era esta plaza de Rancagua. En este lugar, quienes vienen en el auto se reunirían con hasta ese momento el comprador de una PlayStation 5. Se habían comunicado a través de Marketplace para hacer el trato. 400.000 pesos era el precio acordado con este supuesto comprador que aparece en escena. El joven se hizo acompañar por su padre para realizar la transacción, pero algo salió mal cuando aparecieron 3 desconocidos. Y al exhibirlo, son sorprendidos por otros individuos que los agreden con un arma de fuego. Una situación que ocurre fuera del rango visual de estas cámaras de seguridad, pero que igual registraron el audio de lo que pasó. Antes de los disparos, el joven dueño de la Play se va al auto con su consola y la guarda. Cuando está tomando el volante, se siente el primer disparo. 22 segundos después suena el segundo tiro. En ese momento el joven se dirige con el auto hasta donde estaba su papá herido. El niño andaba buscándolo por otro lado. Y ahí le dijimos, no, ahí hay un caballero tirado. Y dijo, mi papá, y ahí fue él. Alfredo Rodríguez, de 62 años, murió en el mismo lugar. Su hijo resultó con una lesión en una mano.
y los delincuentes escaparon sin concretar el robo. En Colombia se hizo la primera cirugía robótica a un bebé. Aunque la cirugía robótica tiene indicaciones claras y no es para todos los pacientes, hay más menores de edad en espera. Sin duda, este se convierte en un hito de la cirugía pediátrica en el país y la región. Las alteraciones congénitas o defectos de nacimiento más comunes son en el sistema urinario. Siendo lo más frecuente la hidronefrosis que es la dilatación de la vía urinaria porque no hay un adecuado desarrollo de la parte embriológica del riñón. Se considera el término científico es hidronefrosis y hay que definir la causa que lleva a esta dilatación y con su posterior corrección. De 100 recién nacidos, o más o menos entre 5 y 10 pueden venir con un diagnóstico de patología urológica, que el 80% son transitorias. Es decir, 8 de cada 10 casos resuelven espontáneamente con el paso del tiempo. Sin embargo, el 20% restante de pacientes sí requiere de alguna intervención y seguimiento estricto durante los primeros años de vida. Digamos que la dilatación del tracto urinario puede tener muchas causas. La más frecuente es una obstrucción de la salida de la orina del riñón hacia el uréter, que es el tubo que lleva la orina a la vejiga. Cuando ocurre esa obstrucción en esta área, uno tiene que corregir esa obstrucción y es básicamente resecar la parte dañada, deteriorada y pegar nuevamente el tejido sano. El término es una pieloplastia, que es de las más frecuentes. Precisamente, hidronefrosis era el diagnóstico del pequeño paciente de 9 meses procedente de Ecuador que fue sometido al procedimiento con cirugía robótica en la clínica del Country en Bogotá para corrección de la obstrucción que tenía en su vía urinaria. Es el primer caso que hacemos en Colombia en un niño menor de 1 año, con esta intervención con la pieloplastia asistida por robot. Y lo llevamos a cabo hace ya casi 1 mes y medio, 2 meses. Y lo bonito de esta entrevista, de este momento, es que ya ha pasado el posoperatorio inmediato, ya retiramos catéteres y el niño está en excelentes condiciones, es decir, la cirugía fue un éxito rotundo de la urología. El procedimiento realizado con el robot Da Vinci y sus lupas e instrumental especial para el pequeño paciente se hizo con anestesia general y duró exactamente 114 minutos. Importante operación policial y judicial es la que se ha llevado a cabo hoy en varios centros de menores migrantes de la Gran Canaria. El Juzgado de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de la capital de la isla ha ordenado a varios registros que ocasionaron la detención de 2 directivos de la asociación. A instancias del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, los 148 menores del centro de Arinaga han tenido que abandonar este jueves las instalaciones que han sido clausuradas. Han sido derivados a otros 21 centros de Gran Canaria. La Fiscalía está haciendo su trabajo y realizando su trabajo y bueno, una vez que ese trabajo va poniéndose sobre la mesa y se va avanzando, pues van resultando cuestiones que nosotros tenemos que esperar a que la justicia determine qué hacemos con esos hechos. Antes de los traslados de estos menores se ha registrado el centro, recogido muestras e incautado documentación. Está bajo secreto de sumario y no disponemos de la información, pero sí es cierto que lo que nos ha trascendido son delitos de mucha gravedad. Por lo tanto, llevábamos mucho tiempo diciendo que tantos menores durante tanto tiempo es muy complicado que los controles nos sirvan. Dentro de la investigación sobre la gestión de la principal entidad encargada de los menores migrantes no acompañados en Canarias, este jueves se ha detenido a la presidenta de Quórum 77 y al director de centro tras revisar la sede social de la empresa y proceder a registrar también su centro de Firga, donde por ahora no se ha decretado ningún cierre. Y esta es una noticia que llega al alma. En Colombia, ahora los pacientes de estado terminal o en estado crítico podrán despedirse de sus queridas mascotas. Esto gracias al nuevo programa de la Secretaría de Salud, Huellitas al Final de la Vida. Esta foto de Michael con Smith, su perro, evidencia el amor que sentía el joven por los animales. Cada vez que el joven llegaba a su casa, el perro corría buscando verlo. Smith escuchaba a una persona que silbaba y él mismo pensaba que era Michael, entonces él salía a correr a la ventana a mirar si era Michael y pues no. Desafortunadamente Michael enfermó, su condición era crítica, tenía muerte cerebral. Doña Sandra aceptó que desconectaran a su hijo, pero quería que el par de amigos se vieran por última vez. Si ella me daba la oportunidad de que Smith entrara al hospital y ella me dijo que sí, que lo único era que tocaba que
mandarlo a bañar a una veterinaria. El día llegó y los viejos amigos se volvieron a encontrar. Tuvieron la oportunidad de despedirse. Entramos al hospital con Smith, Smith entró contento. Cuando vio a Michael, yo lo subí a la camilla, pero entonces ya Smith como que tomó esa reacción, lo huele y se separa. El encuentro fue posible gracias al nuevo programa de la Secretaría de Salud, Huellitas al final de la vida. Esta estrategia pretende brindar apoyo emocional a las familias que están en un momento difícil cuando su paciente entra en final de vida. Lo que queremos con esta estrategia es poder traer a su mascota para que pueda despedirse y hacer ese proceso un poco más fácil y llevadero. Programa que permite que los dueños de las mascotas visiten a los pacientes en estado crítico cumpliendo unos requisitos básicos. Lo que se ha evidenciado con esta estrategia es que hay un acercamiento de los familiares en ese proceso. Lo hace más llevadero, el permitir que ingrese la mascota hace que sea más fácil dentro de la familia todo el proceso, el poder asumir que es algo que se va a dar. Hasta el momento, 5 familias han hecho parte del programa Huellitas al final de la vida, que busca el bienestar de las familias en centros asistenciales. Vámonos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más. Ventajas de la depilación con láser. Alquilaron trajes de nieve y el clima cambió. Pay that away. Pay that away. More than just payments. Pay that away. Recharge your phone. Pay that away. Hey, hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay that away. Pay your bills with Pay that away. Skip lines at the hottest events. Yeah. Buy your tickets online with Pay that away. Pay that away. Say Pay that away. Download Pay that away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Sigue y conócenos isla. Sigue y conócenos isla. Familia, tu vizinha, tu amigo. Ei, quebra o tirão dentro, Bom compra vacância, porque quando você vai ser também? Sim, Ney. Doc, quanto vai dar os caras? Bambe. Este dia 13 de julho até dia 7 de agosto. Sim, um bom momento para nos comunicar com a Anto também. Custa, o que ainda vai que prêmio. Ah, me gustaría. Bem sério, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Maybelline, New York. New Superstay Lumi Matte Foundation. Up to 30-hour wear. Light as air. Luminous matte look. New Superstay Lumi Matte Foundation. Maybelline, New York. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Y continuamos con más información a través de Primera Plana. Muchos expertos han explicado sobre la depilación láser y los beneficios que esto puede traer a los pacientes que se la realizan. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La depilación láser es un procedimiento médico que, utilizando un rayo concentrado de luz, ayuda a eliminar el vello no deseado, una alternativa que cada vez cobra más adeptos por los beneficios que aporta. Entre ellos está pues la reducción permanente del vello no deseado. También evita la irritación, quemaduras y foliculitis causada por estos métodos antiguos, como es la rasuradora
la cera y la crema para depilar. Y es que muchas personas desarrollan alergias a las rasuradoras, cremas o ceras para sacar el vello. Y con el láser se reduce ese riesgo y otros problemas de la piel. El tratamiento puede aplicarse a cualquier tipo de piel, ya sea hombre o mujer. La puedo usar prácticamente todo tipo de piel. Hay unas contraindicaciones, que entre ellas está el embarazo, la lactancia, infecciones activas en la zona a tratar, heridas abiertas o piel irritada, exposición reciente al sol y algunos medicamentos que también pueden causar manchas. Puede aplicarse en prácticamente todo el cuerpo: cara, axilas, brazos, piernas y las zonas íntimas. Pero ¿qué pasa cuando hay canas? ¿Hay alguna alternativa? En el caso del láser para depilación viaja a través de la melanina, que es la coloración que tiene el vello. Por eso es importante usar este tipo de láser antes de que nos cambie el vello, antes de que llegue la cana, porque una vez llega la cana, el vello blanco, ya entonces este láser no es efectivo. Tenemos otras alternativas. Hay unos electrocauterios, pero hay que ir vello por vello. Es un tratamiento un poquito más difícil de trabajar. Pero se puede. Se puede, sí. O sea, y se puede entonces ir eliminando ese vello. Se puede ir eliminando, sí. Para que el tratamiento sea efectivo se debe trabajar por áreas, por lo que se necesitan varias sesiones. Y en nuestra sección de las más virales, turistas alquilaron traje, gafas y botas para visitar montaña, pero no había nieve. El grupo, preparado con trajes térmicos y equipo para la nieve, se encontró con un paisaje totalmente seco. Un grupo de turistas se llevó una épica sorpresa cuando ascendieron a una montaña. Los visitantes que planificaron su paseo y querían disfrutar al máximo de todo, no imaginaron que la naturaleza tenía otra opción para ellos. La historia fue compartida en TikTok, en donde miles de usuarios no tardaron en reaccionar. De acuerdo con el clip compartido por una cuenta, el grupo de turistas decidieron alquilar trajes térmicos, gafas especiales y botas para la nieve. La creadora del video enfatizó que vendedores les aseguraron que adquirir este equipo completo les iba a permitir disfrutar de este lugar sin preocupaciones. Sin embargo, cuando los visitantes llegaron al atractivo natural, se encontraron con una realidad distinta. Cuando alquilas traje y de todo, pero no hay nieve, narró en TikTok. El video muestra cómo los visitantes caminan por una zona completamente seca y soleada, preparados para una experiencia invernal que nunca llegó. Tras la viralización del clip, la joven turista comentó que sí encontraron un poco de nieve y lograron tomarse algunas fotos. Y captan a heladero vendiendo panchos. Ante intenso frío y en redes bromeaban todoterreno. Ante la poca venta de helados, el emprendedor peruano buscó otra forma de ganarse la vida, sin dejar de lado sus productos de verano. Con la llegada del invierno, miles de comerciantes han tenido que cambiar de rubro en las ventas. Esto debido al intenso frío que se registra en el Perú. Uno de ellos fue un heladero cuyos productos son muy demandados en temporada de verano, pero con el cambio de estación, las ventas bajan en un alto porcentaje. No obstante, el hombre de negocios tuvo una gran idea y fue la comercialización de los denominados panchos, que son perros calientes fritos, en su carretilla de helados. El video no tardó en recibir miles de aplausos. Mediante este clip, el heladero, vestido con la clásica camiseta amarilla y su triciclo, atendía a unos clientes. Lo que llamó la atención fue que no servía los helados, sino que freía unos perros calientes en una pequeña parrilla instalada en la parte delantera de su vehículo de 3 ruedas. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte del nuevo sabor delicioso para nuestros perritos de Purina Dog Chow, sabor a beef. Nuestros perritos les encanta la nutrición de calidad y con Purina Dog Chow, con el nuevo sabor a beef o a res, que está lleno de proteínas, vitaminas y minerales. Una comida 100% balanceada y llena de sabor que a tu perrito le encantará, y está disponible en todos los supermercados de Aruba. Y lo mejor es que por la compra, por ejemplo, de un saco de Purina Dog Chow
de sabor beef de 48 libras van a poder recibir regalitos totalmente gratis durante esta promoción y hasta agotar existencias. Un tote bag, un bolso térmico, una cuchara medidora con clip y unos snacks de Purina Beggins. Así que a través de las redes sociales de compra podrán conocer también el horario donde van a estar las promo gear de compra. Y vean a esta increíble muestra de arte en Singapur. Es el Campeonato Nacional de Danza del León. El Campeonato Nacional de Danza de León, que se está presentando las semifinales y finales de la principal competencia anual de la danza del león. Esto es en Singapur y se estará llevando a cabo del 8 al 13 de septiembre del 2025. En su 29ª edición, el campeonato exhibe con orgullo los estilos de danza del león del norte y del sur, con numerosas compañías compitiendo por los máximos honores en 3 categorías principales: tradicional del sur, estilo libre del sur con postes altos y estilo libre del norte. Para promover la inclusión y fomentar el talento joven, la categoría tradicional del sur también contará con subcategorías específicas para participantes mujeres, adolescentes y niños menores de 13 años. De esta manera se puede exhibir este tremendo arte de la danza nacional del león. Y los dejo en nuestra misión de las mascotas de Alejandra con el perrito que se convirtió en el mejor amigo y socio de un reciclador y los ayuda en todas sus labores. Bogotá es una ciudad que genera 7.500 toneladas de residuos cada día y gracias a la conciencia ciudadana y la labor de más de 22.000 recicladores de oficio se logran aprovechar cerca de 1.200 toneladas. Sin embargo, la estadística podría estar errada, pues este video ha generado asombro. Se trata de Firulais, que se convirtió en el socio perfecto de su amo en las labores en el arte de separar los desechos de lo que realmente puede ser reutilizable. En las imágenes se puede ver al perrito obedeciendo las órdenes de su amo, en este caso su jefe, quien le pide acercarse con 3 cajas que se encuentran abandonadas al lado de un poste. Firulais, muy juicioso y bastante tierno, toma con su hocico cada una de estas cajas y lo acerca a la carreta para que el hombre se encargue de desarmarlas y ponerlas dentro de la misma. La acción del perrito llama la atención de muchos ciudadanos, confirmando que este tipo de eventos es considerado por este mismo el mejor amigo del hombre. Y hasta aquí nuestra programación del día de hoy. Agradecemos por su fiel sintonía y recuerde que en redes nos pueden seguir en Facebook en Primera Plana con Alejandra Forero. Soy Tita Peña y para mí ha sido un placer. Continúen con la buena programación de Telearuba.